Hoy vamos a continuar a contemplar el libro de Génesis, luego después de la alianza de Dios con Abraham. Solamente para comprendermos un poco nuestra meditación de hoy, sabemos que Dios hizo su compromiso con Abraham y en esta alianza que fue hecha segundo la cultura de Abraham, de la Mesopotamia, quien se comprometió, quien pasó por las partes de los animales cortados fue solamente Dios, y dejó a Abraham libre de hacer su aceptación de la gracia de Dios completamente libre en su corazón. Y Dios hizo esta alianza para confirmar la promesa de ti nacerá una descendencia, un hijo que va a salir de tu sangre, de tus entrañas. Y después de este pacto, y Abraham acreditó en el Señor. Entonces, hoy vamos a contemplar el capítulo 16, que habla de Agar y Sara. En el versículo 1 a 4 se dice estas palabras: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: ya que el Señor me impide de ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por meio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. Hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán, cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió con Agar y ella concebió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Para nosotros que vivimos en el tiempo iluminado por la palabra de Jesucristo, por el Evangelio, para nosotros es un poco extraño como Sarai, la esposa de Abraham, entregó en los brazos de su esposo su esclava egipcia. Pero también, segundo la cultura, una esposa que no tenía hijos, si tenía una esclava, una persona que ella podría dispor de su propia vida, porque los esclavos no podían dispor de ellos propios, ni de su propia vida, la señora podía dar su esclava a su marido, y si la esclava se quedaba embarazada, ella debería tener su hijo en las rodillas de la señora. Y cuando el niño naciera en las rodillas de la señora lo adoptaba como su propio hijo. Por tanto, para la esposa estéril era una manera de ella ter hijos. Por tanto, vemos que esta costumbre entre os caldeus era legítima. Y es cierto que en la vida del patriarca Jacob, en el capítulo 30, sus dos esposas, Lea y Raquel,
también hicieron lo mismo cuando no podían ter más hijos. Entonces todas ellas deram a su esposo Jacob sus esclavas. Entonces Jacob tuvo os 2 hijos de sus dos esposas, Lea y Raquel, y de las 2 esclavas, una de Lea y una otra esclava de Raquel. Y entonces vemos que era costumbre normal entre estes pueblos. Portanto, não olvidemos que solamente Jesucristo, en el Evangelio, va a nos dar el gran ideal del matrimonio como lo había instituido el Criador. Vemos isto, Mateo 5. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer con deseo, comete adulterio con ella en su corazón. Entonces vemos que Jesucristo proclama la santidad del matrimonio con la necesidad de una fidelidad y una exclusividad de amor entre los esposos. Y esta fidelidad y exclusividad tiene que partir del corazón, de los sentimientos y de las propias miradas. Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica habla de una manera muy linda de la fidelidad del amor conyugal. El número 1646 hasta 1648. Es muy lindo. Por tanto, el amor conyugal exige de los dos, entonces, una fidelidad inviolable. ¿Por qué? Porque cada uno hace un don al otro de sí mismo completamente. Y si el amor es verdadero, el amor es fiel y es definitivo. ¿Por qué? Porque une las 2 personas que en mutua adoración para siempre. Entonces, es importante la unidad indisoluble. Eu vou solamente explicar a ustedes una imagen muy sencilla, pero muy bella, que muestra esta realidad. Nosotros, por ejemplo, dos personas que se unen en matrimonio son como 2 vasos de puro cristal, preciosísimos, llenos de agua. ¿Por qué llenos? Porque cada uno lleva para el matrimonio, para fundar su nueva familia, tudo o que ellos son, tudo o que ellos receberam, tudo o que eles têm, quer seja cualidades, quer seja limitaciones. Y entonces es toda esta realidad que la persona es, que es simbolizada en este vaso de agua lleno. Y en el día del matrimonio, los 2 juegan la agua que ellos son para dentro de otro vaso mayor, un jago, un piché. Entonces, cuando las 2 aguas se juegan dentro del nuevo recipiente, las 2 aguas se unen y forman una
E nós outros não podemos mais separar as duas águas. E se por qualquer motivo o novo vaso se rompe, a água se derrama, pero nunca mais se separa. Por isso, a união entre os dois é para sempre. O vínculo do matrimônio se queda sempre. Portanto, é esta a força do amor e conjugal, a força da unidade indissolúvel dos dois. E também este amor definitivo, exclusivo, fiel, verdadeiro dos dois, esposo e esposa, é uma imagem em la tierra del amor definitivo de Deus por la humanidade. Por isso, uma pareja é chamada en la tierra a ser un espejo del amor de Dios por la humanidad. É un amor total, é un amor definitivo, y la prueba que es así, que Dios nos ha dado su Hijo para nuestra salvación, y el Hijo se dio a nosotros totalmente en la cruz, sin guardar para sí ninguna gota de la sangre derramado. Portanto, podemos dizer que este ideal parece muito difícil. Como é que é possível uma mulher ter só homem toda a vida? Pero não se olvide que a pareja tem a sua disposição a graça de sacramento. E a graça do sacramento do matrimônio está ativo todos os dias, todos os momentos. Portanto, a graça de sacramento recebido nunca está muerto quando deixamos ele actuar em nós outros. Portanto, sempre o esposo ou a esposa podem contar com a graça de Deus em el sacramento que tiveram no dia do seu matrimônio. E nunca ele se queda viejo, nem nunca afloja ou se torna débil. Não. Nós outros é que podemos tornar-nos débiles para receber a graça. Não é que a graça se queda floja, não. Sempre, sempre, sempre aumenta. Cada ano que passa, o amor de los dois deve aumentar. Portanto, tem que ser alimentado, primeiro por Deus, através da oração, através do serviço, através da doação. Não há maior amor do que aqueles que dão a vida por aquele que ama. Portanto, se Deus disse a São Paulo, a Deus através de São Paulo, el esposo deve amar sua esposa como Jesucristo amou sua igreja. Como Cristo amou sua igreja? Dando a vida por ela. Portanto, o homem deve todos os dias dar sua vida por sua esposa, a esposa por seu marido, por sua esposa. Portanto, devemos dar a vida o que é serviço. Gastar sua vida para a edificação de sua família. Portanto, vemos que o catecismo da Igreja Católica habla muito bem desta graça, como também apela a que aqueles esposos
que vivem su matrimônio em situações de martírio, de dificuldade, devem ser apoiados pela comunidade, claro, através não solamente do amor fraterno, como da oração e de todas as maneiras para que aquela crise seja passada pronto. Portanto, nós outros volvendo à história de Abraão, vemos que Deus promete a Abraão a descendência de filho de suas entranhas, e vemos que Sarai, em vez de esperar pelos desígnios divinos se cumprieran, segundo a divina providência, em seu devido tempo, ela desejou, ela quis que se cumprieran por seus meios humanos. E posso dizer que às vezes podemos cair na tentação de querermos ajudar a nossa maneira que Deus haga sua vontade. É muito importante que tenhamos a consciência disto. Pretendemos ajudar a nossa maneira para que Deus haga sua vontade segundo nosso tempo. Portanto, apesar de Deus não necessitar de nós outros, Deus quer utilizar-nos como seus instrumentos para realizar seus desígnios de misericórdia. Sem embargo, de nossa parte, a única coisa que devemos dizer a Deus é: aqui eu vengo, Senhor, para hacer tu vontade. Pero tu vontade como tu quieras, como quieras e quando quieras. Então, o que é que nós outros vemos aqui? Sara não esperou por Deus. Ela desejou adelantar a hora de ter filho, pero a sua maneira. Pegou sua escrava, deu para seu esposo, e quando ela se quedou embaraçada, vemos que surgiram uma série de provas e sofrimentos devido à debilidade humana, e tudo isto poderia ser evitado. Portanto, a primeira pessoa a sofrer foi Sarai mesma, porque quando ela, Agar, se viu embaraçada, começou a mirar sua senhora com desprezo. E Sarai, sofrendo esta grande pena, ela se revoltou contra seu esposo. Então, Sarai disse a Abraão: que me afronta recalga sobre ti. Eu mesma te entreguei a minha escrava, e agora, ao ver que está embaraçada, ela me mira com desprezo. E ao Senhor seja nosso juiz, e tuyo, el tuyo e el mío. Portanto, vemos que Sarai empieza a tratar mal a Agar, se revolta contra seu esposo, como acusando que ele é que é o culpado deste sofrimento, deste desprezo, e vemos que com o sofrimento que Sarai provoca a Agar, ela escapou da casa de sua senhora, e vemos que
Agar é a segunda pessoa a sofrer o maltrato de sua senhora. E quando ela estava lejos da casa de Sarai, o ángel del Senhor la encontrou no deserto, junto a um manancial, la fuente que está no caminho de Sur, e lhe perguntou: Agar, esclava de Sarai, de onde vienes e a donde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña. Pero el ángel del Señor le dijo: vuelve con tu dueña y permanece submetida a ella. Contra el pecado y orgullo, el ángel aconseja la humildad. Y también otro grande sufrimiento de Agar fue por ocasión que Isaac terminó de mamar el leche materno, Abraão hizo una fiesta. Portanto, por qualquer motivo, vemos que se tratam de dois ninhos. Quando Isaac terminou de beber a leite de sua mamã, provavelmente Ismael tinha 2, 3 anos. Ou 4 anos. E houve qualquer juego de ninhos que Ismael se riu de Isaac, qualquer coisa que ele hizo. E Sarai aproveitou esta ocasião de ver Ismael a rir-se de seu filho para pedir a Abraão que expulsasse Agar e o ninho de la casa. E aí Agar tuvo que partir con su hijo de nuevo al desierto y el niño, debido al calor y a la fatiga, estaba muriendo. Y entonces vemos que de nuevo el ángel llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque lo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisió un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua y dio a beber al niño. Por tanto, vemos Dios que socorre y que impide el niño de morrer de sed. Portanto, vemos que a terceira pessoa a sofrer foi o ninho mesmo, Ismael, que foi vítima da hostilidade de Sara contra sua madre. E vimos que também Abraão sofre não somente os reproches de sua mulher, como também a petição de ela para expulsar a esclava e seu filho. Isto afligiu profundamente Abraão, já que Ismael também era filho suyo. Portanto, vemos esta atitude de Sarai provocou sofrimento em todos. Sarai, Agar, Ismael e Abraão. Vemos que Ismael foi o filho primogênito de Abraão, não era ele el heredero de las promessas, mesmo que ele seja el hijo legítimo de nuestro Padre de la Fe. E vemos que, por ser hijo de Abraão,
Dios protege este niño. Él protege este niño no solamente de morir de sed, como también Dios mismo da una bendición a este niño y una gran descendencia. Vemos isto en el capítulo 16, versículo 10 a 12. Yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le siguió diciendo: tú has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escutado tu aflicción. Mas que un hombre será un asno, más que un hombre será un asno salvaje. Alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él. Y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Por tanto, vemos que Dios va a dar a Ismael una gran descendencia, pero él va a tener un temperamento muy conflictuoso. Estará en lucha contra todos y todos contra él. Y vemos que Ismael es el padre dos ismaelitas, que quer decir el pueblo árabe. Y vemos que mismo los pueblos árabes son personas muy conflictuosas, mucho agresivas, y mismo hoy las leyes y las penas dos pueblos árabes são com uma crueldade muito grande, muito grande. Portanto, vemos que, apesar de tudo, Deus dá sua bendição a este hijo que não teve a graça de crescer com seu padre, mas solamente com sua madre. E São Pablo, em suas cartas, principalmente em Gálatas, ele habla que Sara e Agar, com seus filhos, representam as duas alianças. Por exemplo, Gálatas 4, dijo: está escrito que Abraão teve dois filhos, um de sua esclava e outro de sua mulher, que era livre. El hijo de la esclava nació según la carne, al cambio, el hijo de la mujer libre nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas dos mujeres representan las dos alianzas. La primera alianza del monte Sinai, que engendró un pueblo para la esclavitud, está representada por Agar, porque el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, ya que ella con sus hijos viven en la esclavitud. Por tanto, ¿cómo es que la ley de Moisés, que es la ley que resultó de la primera alianza, engendró un pueblo para la esclavitud? Porque en la alianza en el Sinai, Dios da a su pueblo los 10 mandamientos, para que por los 10 mandamientos el pueblo pueda ver que es bueno y que es malo. Por tanto, los 10 mandamientos revelan el pecado. Todo o que está contra los 10 mandamientos es malo. Entonces, la primera alianza revela el pecado, pero no hay nada
en la primera alianza, que regala la gracia para libertar el pueblo de su pecado. Todos los sacrificios y todos los rituales da solamente una pureza legal exterior, mas nunca da la gracia interior para que las personas se liberten de sus pecados. Y tampoco la primera alianza no perdona los pecados. Por tanto, la primera alianza engendró un pueblo para la esclavitud. No daba medios para que el pueblo podría salir de su estado de pecado. La otra, la nueva alianza, ella verdaderamente nos da otra realidad. Portanto, vemos que mesmo a primeira aliança tenha sido sublime, mesmo São Pablo dijo, foi estabelecida por el Ministerio de los Ángeles, vemos en Jesucristo, él nació de una mujer, sujeto à lei, portanto, mesmo nuestro Señor Jesucristo dijo, e não vim abolir a lei nem os profetas, vino dar cumprimento, quer dizer, dar a la primeira aliança su carácter definitivo e universal. Portanto, através de sua obediência total à primeira aliança, Jesucristo assume em si todos os preceptos e por sua obediencia los realizó en su persona, y entonces vemos que él transformó la primera alianza en la nueva alianza a través de su pasión, muerte y resurrección. Por tanto, vemos que el Señor muchas veces muestra que todas las prácticas de los judíos, principalmente los jefes religiosos de los judíos, siempre se prendían a las prácticas exteriores, pero nunca comprometían el corazón. El corazón estaba lejos de Dios, estaba podrido, pero muy perfectos en las prácticas exteriores. Ayunos, lavar las copas, los platos, las manos, etcétera, 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 pero cumplir la justicia, la misericordia y la fidelidad, no. Por tanto, vemos toda esta realidad es representado por Agar. Entonces, Jesucristo, pela sua obediência, ele leva a lei e todos os profetas a caráter definitivo e supremo. Jesucristo pega em toda a escritura, em toda a lei e os profetas e resume em 2 mandamentos. Mateus 23. Amarás ao Senhor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y al próximo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces vemos que por amor podemos llevar a la perfección los 3 primeros mandamientos con nuestra relación con Dios, y por amor nosotros podemos amar el próximo, a empezar por nuestra familia, todos os outros 7 mandamentos se referem ao amor, a nuestra relação com os demás, com nós outros mesmos e com as coisas deste mundo. E a lei da nova aliança nos dá a graça e nos liberta da esclavitud del pecado, nos santifica
nos santifica y nos conduce a Nueva Jerusalén, que es libre, y ella es nuestra madre. Y esta realidad es representada por Sara, que concebió un hijo de la promesa, como también la iglesia concebe nosotros por la fe que tenemos, oh Dios, que Abraham acreditó. Por tanto, vemos la gran originalidad de la nueva alianza es que delante del pecado que nosotros cometemos y caímos tantas veces, tenemos un camino abierto para llegar a la gracia a través de la iglesia por medio de los sacramentos. Y por eso nosotros tenemos la posibilidad a no volver a tener una vida como si no tuviéramos el bautismo. Por tanto, siempre somos invitados por la misericordia de Dios de nunca nos fatigarmos de aproximarnos del perdón de Dios. Nosotros podemos fatigarnos, pero Dios nunca se fatiga en perdonarnos. Por eso, en la liturgia del cielo, San Juan en el libro del Apocalipsis oiu en el capítulo 12 un himno que decía: ya llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, que el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Por tanto, con la nueva alianza, Satanás fue vencido y el poder que él tenía sobre el mundo y la humanidad le fue quitado y dado a Jesucristo, a nuestro Señor, que tiene ahora la historia en su mano. Es verdad que Dios conserva en el demonio su poder natural, la única cosa que él tiene, y no puede utilizarlo como él desea. Por tanto, nuestro ángel de la guarda nos protege de todos los ataques del enemigo y deja pasar solamente aquella parte que nosotros podemos soportar. Por tanto, no llega hasta nosotros todos los ataques que Satanás hace contra nosotros. Pero solamente aquella parte que podemos soportar. Y el enemigo tiene solamente un tiempo para nos atacar, para nos probar. Y ese tiempo termina con nuestra muerte. Cuando pasamos pela muerte, termina la tentación, termina las pruebas, termina el número de nuestros pecados. Pero también termina el tiempo para el mérito, que aumenta nuestra gloria en el cielo. El tiempo de merecer termina con nuestra muerte, como también todas las pruebas, todos los ataques, todas las tentaciones. Por eso se dice que el Mesías precipitó acusador de nuestros hermanos. Por tanto, él, su poder ahora es muy limitado y verdaderamente, con la gracia de Dios, podemos vencer, porque la salvación, el poder del reino de Dios está con nosotros. Amén.